Estimados amigos, compañeros e integrantes de esta gran familia que se llama Liga Universitaria de Deportes, mi nombre es Carlos Boituret, soy médico y en este momento neutral, integrando el Consejo de Neutrales de la Liga Universitaria como secretario, y la Liga me encomendó a mí el diseñar un protocolo sanitario para el reintegro a las actividades deportivas en todos los deportes. De manera que este es un poco el motivo de este encuentro con ustedes. Y este protocolo es un protocolo dividido en fases. Las fases no son un capricho. Todo el protocolo está escrito, está diseñado con una óptica fundamental o un objetivo fundamental, que es la salud de todos nuestros deportistas y los que los acompañan. De manera que ese es el objetivo fundamental y tratamos, mejor dicho, de que no nos gane las ganas, todos tenemos, de que la actividad comience, sino que seamos los más racionales posibles para que eso sea con el menor riesgo posible. El objetivo fundamental de este protocolo es disminuir el riesgo de contraer el coronavirus. Entonces, hay algunas normas básicas para ello, que vamos a empezar por ahí y que es muy importante respetar, que son normas que todo el mundo conoce, pero que las vamos nuevamente a decir. Uno es respetar la distancia entre las personas, es decir, evitar las aglomeraciones. Segundo, no compartir bebidas, no compartir botellas de bebidas de ningún tipo, ni el mate, cada uno se llevará el suyo. Tercero, el uso de tapabocas. Y cuarto, que aquel que presente síntomas que hagan sospechar un COVID-19 no participe de los entrenamientos. Más adelante, y lo van a poder leer acá mismo y nosotros lo vamos a publicar, un cuestionario que tenemos los médicos para poder determinar cuáles son los síntomas que pueden hacer sospechar un COVID-19. Entonces, este es un protocolo para todos los deportes. Cada deporte tiene algunas consideraciones específicas que después se irán viendo. Y en una primera fase, la fase 1, cada una de las fases dura 2 semanas. Y en cada una de las fases hay algunas cosas que hacen que nos vayamos acercando cada vez un poquito más. Es decir, la idea es un reintegro de una manera pausada y progresiva, que esa es la manera de evitar los riesgos. Hay una primera cosa que también quiero decir, que es que en el protocolo, que todo el mundo ha tenido acceso a él, porque lo hemos hecho repartir entre todos los delegados de la Liga Universitaria, está planteado la posibilidad de hacer testificaciones previas al comienzo, como pasa con el fútbol profesional, pero sabemos perfectamente que, en el propio protocolo de la redacción lo decimos, que eso hoy creemos que económicamente va a ser imposible. De manera que si nosotros no podemos testificar y podemos estar seguros de que un deportista es positivo o no es positivo, estamos absolutamente jugados a la responsabilidad de cada uno para evitar justamente aumentar los riesgos. La fase 1 comienza en las fechas de comienzo, tanto de los entrenamientos como de las competencias, va a estar determinada por la Liga Universitaria de Deportes en función de la opinión de las autoridades. O sea, fundamentalmente de la Secretaría Nacional de Deportes, que tiene este protocolo y que serán ellos los que nos autoricen a comenzar con la fase 1. Como les dije, cada fase dura 15 días, esos 15 días tampoco es caprichoso y está vinculado al desarrollo de la enfermedad en cada fase. Si nosotros venimos de una cuarentena en la cual no tuvimos ningún síntoma, ni estuvimos en contacto con ningún positivo de coronavirus, nosotros podemos empezar la fase 1 y esa fase, que dura 2 semanas, daría
tiempo como para el desarrollo o la desaparición del coronavirus de cada uno de nosotros, porque el periodo de vida del virus es de 14 días. En esa primera fase 1, el objetivo fundamental es el distanciamiento. Se debe entrenar en lugares abiertos. Se debe entrenar en lugares abiertos. El distanciamiento significa separados por lo menos 2 metros cada deportista. Después cada uno lo llevará a tierra esto de acuerdo a las posibilidades y los lugares donde se entrena. Se deben evitar los saludos. Los saludos se deben hacer con el codo o con la mano como saludo, pero sin tocarse las manos. Se debe tener mucho cuidado con los traslados. Los traslados cuando son en autos particulares deberían ser de no más de 3 personas. Y cuando son en ómnibus, es decir, en vehículos colectivos, debería buscar la forma de haber un distanciamiento entre las personas que suben. Siempre con tapabocas. Todos los traslados deben hacerse con tapabocas. Y con respecto a la ropa, los jugadores en esta primera fase deberían ir vestidos y volver vestidos a sus casas. Y cuando lleguen a las casas, capítulo muy importante, lo primero que tienen que hacer es desprenderse de la ropa que utilizaron para entrenar, ponerla a lavar, cambiarse la ropa y recién lavarse, por supuesto, ducharse como corresponde y recién luego integrarse a la familia. Esa es la fase 1, lugares abiertos, distanciamiento. La fase 2 aumenta la intensidad de los trabajos físicos y además incorpora un elemento muy importante que es la pelota, y ahí empezamos a trabajar ya, digamos, con un mayor acercamiento. Me refiero a trabajos en espacios reducidos, que hay que tratar de que sean con un buen espacio. No vamos a dejar de utilizar el tapabocas en los traslados, y en los traslados vamos a tener los mismos cuidados que en la fase anterior. Incorporamos 2 cosas para aquellos clubes que lo pueden tener a disposición, que son los vestuarios, con un correcto distanciamiento en ellos y una higiene y desinfección sumamente profunda de todos aquellos lugares, incluido las duchas. Y el otro tema que incorporamos es el uso de los gimnasios. El uso de los gimnasios tiene que pasar primero por una aprobación de la Secretaría Nacional de Deportes, que todavía no lo ha aprobado, e incluye además una muy correcta higiene y desinfección, inclusive de los aparatos que se utilicen en los gimnasios. Como se debe hacer en los gimnasios, debe existir desinfectantes y toallitas descartables que permitan limpiar cada aparato una vez que cada uno de ellos pasa por su uso. Esta es la fase 2, que tiene como resumen un aumento en la intensidad de los trabajos y un mayor acercamiento. Luego de eso viene la fase 3, también la fase 2 dura 2 semanas como la 1. Luego viene la fase 3 y en la fase 3 es cuando incorporamos el fútbol, y ahí ya vamos a tener 2 semanas para hacer fútbol interno y fútbol de amistoso contra otros equipos. Volvemos a repetir que es muy importante también en esta fase el uso de los tapabocas en los traslados y los cuidados en los traslados que ya especificamos para la fase 1. Esta fase también dura 2 semanas. Y luego viene la fase 4, que es la etapa de la competencia, donde vamos a tener que tener cuidado especial con la ropa que se utilice. También debe tener alguna atención especial para que el lavado sea absolutamente prolijo, y además seguir utilizando el tapaboca para los traslados y en lo posible el tapaboca para aquellos que están en el banco y los que están afuera. Aprovecho ya para mencionar que en cuanto a las parcialidades, y eso vale para la fase 4, es muy importante mantener la distancia entre los parciales que puedan que concurran a ver los partidos. Los parciales además no deberían participar de ninguna de las 3 fases anteriores, y en lo posible los parciales en la liga universitaria, si se quedan dentro de sus autos es mejor, y deben usar los tapabocas cuando estén afuera.
El uso de los autos como lugar de estar para ver un partido, eso se puede dar solamente en algunas canchas y no en todas, así que en todas las demás, e inclusive cuando se empiece con los deportes de gimnasio, procurar el distanciamiento. Eso en términos generales, y ahora voy a pasar a algunas otras cosas particulares que también son muy importantes. 1. Evitar las juntadas. Durante todo este periodo, evitar las juntadas, es decir, los asados, las chorizadas, los encuentros que impliquen aglomeración de gente. Los líderes de bajar a tierra este protocolo, que es una de las tareas más importantes que tenemos que lograr, tenemos que este protocolo no quede en el papel y no quede solamente en los delegados que lo pudieron leer, sino que también llegue a los técnicos y que llegue fundamentalmente a los jugadores. Nosotros tenemos que lograr que toda esta familia de la Liga Universitaria respete estas fases, que respete este protocolo y que sean suficientemente responsables de lo que hacen. Todos los integrantes de esta familia de la Liga Universitaria, cuando terminan los entrenamientos, cuando terminan los partidos amistosos o cuando terminen los partidos de competencia, vamos a volver a nuestras casas y allí nos podemos encontrar con, no solo por nosotros mismos, sino por nuestra familia o por aquellos que están en grupos de riesgo mayores, que no seamos nosotros los vectores que permitan que ellos se contagien. O sea, que no nos gane el impulso de querer jugar al fútbol y que siempre tengamos por delante un objetivo que lo planteé al principio, que es la salud de todos, no solamente de la familia concreta de la Liga Universitaria, de la familia de cada uno de los que la integran. El otro tema tiene que ver con los síntomas y aprovecho para darles un consejo que es referido a la vacuna antigripal. La gripe tiene síntomas bastante parecidos al COVID-19, especialmente en los jóvenes. Entonces, si nosotros, de alguna manera, para evitar la confusión o los problemas que se puedan generar en un grupo si aparece un positivo, y se tratase de una gripe que ahora estamos por entrar a la etapa de frío y va a ser muy frecuente, nosotros aconsejamos la vacuna antigripal. La vacuna antigripal no cubre y no es un tratamiento para el COVID-19 porque no tiene efecto sobre ese virus, pero sí contra la gripe. Si nosotros logramos evitar una gripe, vamos a evitar un problema de sospecha de COVID-19 en primer lugar, y también vamos a evitar un ausentismo hacia la práctica deportiva, que es un nuevo problema después de haber estado 2 meses o más sin poder competir. Con respecto a los árbitros, todas las indicaciones de este protocolo son iguales para los árbitros en cuanto a los entrenamientos y su reintegro a la práctica deportiva. Y con respecto a los árbitros y a los clubes, quiero que todos recuerden que nosotros hemos tenido una exigencia absolutamente lógica y justa de los árbitros de tener disponibles baños en cada una de las canchas donde se disputen competencias de la Liga Universitaria. Y ahora quiero repetirles que es responsabilidad del equipo locatario en la cancha que designe la existencia de baños higienizados y desinfectados adecuadamente para que puedan ser utilizados no solo por los árbitros, por supuesto, sino por todos los que están en esa competencia. Un detalle más a considerar es que todo el mundo entienda que este es un protocolo dinámico. ¿Qué significa eso? Que va a estar sujeto a las variaciones que pueda tener esta pandemia en nuestro país. O sea, va a depender de las condiciones epidemiológicas que nos vayan siendo determinadas por las autoridades de la salud de este país. Otro concepto que también quiero transmitir es que en la Liga Universitaria, este Consejo de Neutrales y los funcionarios de la Liga no vamos a actuar como policías, no vamos a ser nosotros quienes controlamos.
El control tiene que depender de la responsabilidad de cada uno de quienes integramos esta familia. Y acá asumen un papel mucho más importante los líderes en cada uno de los grupos que integran esta familia. Y me refiero fundamentalmente a los delegados, a los técnicos y a los capitanes de cada equipo. Por último, otro tema, que quiero incluir en esta conversación es cómo se va a manejar la sede de la Liga Universitaria a partir de esta apertura y cuando la misma se fije. En primer lugar, se van a priorizar todos los trabajos a distancia. Todo aquello que se puede hacer a distancia se seguirá haciendo y así los neutrales se tendrán que reunir también a distancia como hasta ahora, a través de las plataformas que conocemos, los tribunales igual. Todo lo que signifique tareas de tipo presencial se debe hacer en primer lugar con tapabocas y en segundo lugar agendado. La Liga Universitaria va a establecer la forma de agendarse para cualquier gestión que se haga dentro de la Liga Universitaria. Todo lo que es el trabajo en la sede tiene una cantidad de detalles para los funcionarios. Ahora me estoy refiriendo a quienes quieran o necesiten ir a la Liga Universitaria para hacer algún tipo de trámite. Deben hacerlo con tapabocas y se deben agendar previamente. La Liga además va a establecer una cartelería que permita guiar a quienes la visiten para cualquier tema que corresponda. Y se van a poner además algunas alfombras al ingreso, que le llamamos pediluvios, con desinfectantes para que traten de desinfectar el calzado una vez que entren. No vamos aquí a decirles a ustedes qué es lo que les gustaría escuchar y a mí también. ¿Cuándo podemos empezar con la fase 1? Nosotros somos muy optimistas que al principio de junio podamos empezar con la fase 1. Y recuerden que para empezar, una vez que se determine la fase 1, es porque ya podemos fijar un inicio del comienzo de la actividad deportiva para todos los deportes, que si se diera la fecha que acabo de mencionar, principio de junio, sería en la mitad de julio. Esa es una presunción. Nosotros no estamos seguros de esto porque en realidad depende mucho de la autorización que tengamos de las autoridades, llámese Secretaría Nacional de Deportes. Y tampoco les puedo decir hoy cuál va a ser el formato de la competencia. Sí les puedo decir que muy probablemente el formato, porque estamos estudiando distintos tipos de formato que dependen mucho de los escenarios que se presenten, del momento que podamos empezar la actividad, seguramente el formato de la competencia para el año 2020 va a ser distinto al habitual. Solo eso puedo adelantar porque en eso estamos trabajando, pero necesitamos tener fechas para poderlo dar y la Liga Universitaria lo va a brindar en cuanto lo pueda. Como final, 3 cosas. 1, obligación de los líderes de compartir con los jugadores este protocolo. Segundo, que entiendan que cada deporte tiene alguna adecuación especial para cada deporte. Cada deporte tiene sus cosas particulares que las iremos viendo en el andar. Y el tercero y lo más importante es que seamos responsables, que seamos muy responsables de lo que hacemos para que no seamos vectores y para que disminuyamos al máximo la chance de contagio del COVID-19. Gracias por escucharme y un abrazo a todos.